Ahora yo ya voy a tener la pantalla para mostrarles de nuevo, pero... Porque usted el oxígeno lo cuenta como uno solo, profe, o sea, como -2 directamente, pero se sabe que son 3. ¿Cómo dices? Usted el oxígeno lo cuenta como -2, pero sabe que son 3, entonces. Perfecto. Es el... Por ir de un lado al otro estoy tirando todo. I can see the... A ver, ahí, ¿me escucha mejor? Sí, profe. Y ahí creo que no acopla, ¿no? No, ya no. Bien, lo que pasa es que ahora sí le he puesto en silencio a la computadora, que no me puede hacerlo antes, así que ahora estamos. Ahora, ustedes ven la pantalla, ¿no? Entonces aquí les voy a poner el ejemplo este que hemos dicho recién del ácido nítrico para que lo razonemos entre todos y podamos escribirlo, y podamos anotar. Que justo han hecho el error que habitualmente veo yo y que lo tienen que tener más claro. Lo que vamos a poner es el ácido nítrico. Ácido nítrico es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, perdonen que no puedo escribir con el dedo tan mal. El hidrógeno, oxígeno, nitrógeno 3. Sabemos que el número de oxidación de... Aquí le vamos a poner para que esté claro, este es el número de oxidación. Oxidación. Pero los cálculos, lo voy a poner más aquí abajo, cálculos, que los cálculos no es más que la manera como yo voy a llegar al número de oxidación. Cálculo. Pero no es el número de oxidación. Vamos a hacer una raya incluso para que ustedes sepan que lo de arriba es el resultado y lo de abajo no. Un horror como este. Una línea recta, con esto me más fácil. De aquí para abajo van a ser los cálculos. Y el número de oxidación lo vamos a escribir aquí. Sabemos, por definición, por convención, o por como le quieran llamar, que el número de oxidación del oxígeno es siempre menos 2. Ese es el número de oxidación del oxígeno, siempre. Entonces, para sacar cuál es el número de oxidación del nitrógeno o del hidrógeno medio que lo sabemos, lo que pasa es que como hay dos opciones, casi siempre es +1, pero hay que corroborarlo, lo tenemos que calcular. Pero eso es cuando están los, ¿cómo se llama esto? Los hidruros, pero lo vamos a ver, digamos, después. Pero hoy no tienen por qué saber el nombre de los compuestos, sino que tienen que saber el número de oxidación. ¿Cómo lo vamos a sacar? Tenemos este compuesto que es el ácido nítrico. Tenemos ¿No es el tres peróxido, oxígenos. profe? No, en los peróxidos es el oxígeno con valor -1, que es una excepción.
Ah, bien. En los peróxidos no hay excepción en el hidrógeno sigue siendo +1. Entonces, el oxígeno, hemos dicho que tiene como valor -2. Ese es el número de oxidación del oxígeno. Pero entonces, como hay 3 por 2, 6. Hay -6 cargas negativas en la molécula que me van a servir para hacer el cálculo de los números de oxidaciones que están trabajando los otros. Si es -6, hemos dicho que el hidrógeno vale siempre +1, entonces el número de oxidación del hidrógeno es +1. Como hay 1, hay una sola carga. Me sirve para hacer el cálculo. Esta fórmula, sí o sí, este cálculo estequiométrico, me tiene que dar 0. Por lo tanto, el valor que yo voy a agregar aquí es el valor del número que me falta poner, que en este caso es el nitrógeno, es mi incógnita. Para que esto me dé 0, -1 más 1, ¿qué número tiene que ser X? 5 5. más 5. Más 5. Acuérdense que siempre el número de oxidación tiene signo. Entonces, esto es +1 y aquí es -6. Si esto tiene que dar 0, aquí sin duda me está faltando un +5. Y el +5 va a ser las cargas que me aporta el nitrógeno. Como hay uno solo, el número de oxidación es +5. Si hubiese habido 2 o 3, tengo que dividir en el número de átomos para saber qué valor o qué número de oxidación tiene. Entonces, si yo les digo número de oxidación de cada uno de los elementos del ácido nítrico, son estos. El +2 del oxígeno, el +5 y el +1. Y estos han sido mis cálculos auxiliares para sacar el valor del ácido nítrico. Hagamos otro ejemplo. Profe, ¿y cuál sería el número de oxidación del nitrógeno solo? Si yo te pongo nitrógeno solo, tenemos que ir a las consignas que les he dado antes de empezar. Siempre que es un átomo solo, no está combinándose con nadie, es 0. O si está combinado con un elemento igual a sí mismo, una molécula biatómica, como el cloro, como el oxígeno 2, como el cloro 2, como el nitrógeno 2, es 0. Eso también es un error que muchas veces tienden a ponerle la valencia. Si yo les digo el número de oxidación del calcio, imaginemos que tenemos una molécula de calcio o un átomo de calcio. Calcio es Ka. Número de oxidación del calcio. No está combinado con nadie. 0. Es 0. Sí. Solamente los números de oxidación tienen que ver con la combinación de los elementos en una molécula. Hagamos otro, que puede ser uno que tenga Profe, y sí o sí un óxido. siempre van a incluir al oxígeno o al hidrógeno. ¿Cómo? ¿Qué van a incluir? ¿No te entendí? O sea, si siempre tiene que incluir al oxígeno o al hidrógeno. Y depende de la molécula. Recién en esta que está en el pizarrón, en la otra diapositiva habíamos visto el tetracloruro de carbono, no tiene ni hidrógeno ni oxígeno. Es más fácil cuando tiene oxígeno e hidrógeno porque sabemos a priori qué valor de oxidación tiene. Entonces, para el cálculo es mejor. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un óxido de calcio que se escribe así. CaO. Eso es un óxido de calcio. Entonces yo les digo, pónganme el número de oxidación de cada uno de los elementos, del oxígeno y del calcio. Ese va a ser el ejercicio. Ponerme el número de oxidación de cada uno de los elementos o de los átomos que forman esta molécula. Entonces, ¿ustedes qué hacen? -2 del oxígeno. Hacen sus cálculos para sacar esos logros. Me ponen el número de oxidación verdadero. ¿Qué cálculo van a hacer? Ustedes saben que el oxígeno siempre es -2. Sí. Entonces, hay uno solo. Entonces, si es -2, El otro es +2. el otro sin duda es +2. En este caso, es un solo elemento de cada uno. Entonces, el número de oxidación es -2 y es +2 Sí o sí.
Pero ahora imagínense que yo les escribo un óxido que se escribe distinto, como por ejemplo el aluminio, que el aluminio tiene valencia 3, entonces es, en realidad es subíndice, ¿no? Que aquí no tengo cómo ponerlo chiquitito. Oxígeno 3. Este es la fórmula del, esto se llama óxido de aluminio. Entonces yo les digo, ¿cuál es el número de oxidación de los elementos que forman el óxido de aluminio? Y es aluminio y oxígeno. O sea que necesito que ustedes me pongan el número de oxidación del aluminio y del oxígeno. Bueno, entonces vamos a hacer cálculos. ¿Qué cálculo vamos a hacer? Menos 2 y más 3, ¿no, Sabemos- profe? No, más 3, a ver si. Sabemos que el oxígeno siempre es menos 2, pero hay 3. Entonces, en realidad, 3 por 2, Menos 6. 6. Aquí hay menos 6 cargas. Y en el Yo otro ya hay puedo- 6 también si ponemos 3. Aquí yo ya podría poner el menos 2 de una, porque lo sabemos que siempre del oxígeno es menos 2, salvo la excepción que no la vamos a ver. Entonces, aquí hay 6 electrones o 6 cargas negativas. Por lo tanto, aquí tiene que haber, sin duda, 6 cargas positivas. Más 6 tiene que aportar el aluminio. Pero aquí tenemos 2 aluminios. Por lo tanto, lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 2, profe, o sea que es 3. Entonces el número de oxidación del aluminio es más 3. ¿Se entendió? Otro ejemplo. Entonces, una cosa es los cálculos que ustedes hacen para sacar cuál es el valor del número de oxidación, y otro es el número de oxidación. Es un error común, por eso les repito varias veces para que tengan presente. Entonces, vamos a escribir otro compuesto, como puede ser otro ácido, el hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Este es el ácido sulfuroso. Entonces, tenemos aquí 3 elementos a los que le tenemos que poner el número de oxidación: el oxígeno, el azufre y el hidrógeno. Ya sabemos que el oxígeno es menos 2, ¿sí? Y ya sabemos que el oxígeno es más 1. Entonces nos falta dilucidar del azufre. Saquemos el cálculo de cuántas cargas tenemos. 4, hay 4 oxígenos que valen menos 2, 4 por 2 hay menos 8 cargas. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2, por lo tanto hay 2 cargas positivas aportadas por el hidrógeno. El otro es 6. Entonces el azufre es menos 8 más 2, son 6 cargas positivas que me aporta el azufre. Como hay uno solo, sin duda, este es más 6. Los números de oxidación de los elementos es más 1 del hidrógeno, más 6 del azufre, menos 2 del oxígeno. Este es el ácido sulfúrico, no sulfuroso. Si hacemos del sulfuroso, que es otro, o hagamos otro que tenga, por ejemplo, una ¿Puede sal. hacer con esa fórmula? ¿Sería sin hidrógeno y sin oxígeno? Claro, una sin hidrógeno y sin oxígeno. A ver, o una sal sería. Lo que pasa es que esta sal... O cloruro de sodio, profe. Sí, lo que pasa es que el cloruro de sodio justamente es una sal iónica, pero sí le podemos hacer. Ahí, ¿ustedes qué tendrían que hacer para que les resulte más fácil? Este sodio en la tabla periódica está en la primera columna, que son los alcalinos. Los alcalinos tienen un solo electrón en la última capa, por lo tanto tienen una sola manera de combinarse. Es dando su electrón. Entonces, ¿cuál va a ser su número de oxidación? Sin lugar a dudas ni a cálculos, porque tiene una sola opción. Más 1, exactamente.
Entonces, como la molécula está neutra, ¿con qué número de oxidación está trabajando el cloro aquí? -1, porque tiene que dar 0. ¿Sí? Me Sí. parece que es medio fácil. Sí, sí. Sí. Sí, sí se entiende, profe. Por ejemplo, hagamos una con valencia 2, como puede ser un óxido del magnesio, no, de uno que tenga valencia que no sea par, del hierro. El hierro tiene 2 opciones de valencia. Entonces veamos con qué valencia o con qué número de oxidación está trabajando en este caso. Aquí va a ir un 2 y aquí va a ir un 3. Entonces ustedes tienen que sacar el número de oxidación, en este caso del oxígeno y del hierro. Ustedes saben, por convención, que el oxígeno es, vamos a hacer una raya para que los cálculos sean abajo. Saben que es -2 el número de oxidación. Pero hay 3 oxígenos, o sea que en esta molécula hay 6 cargas negativas que aporta el oxígeno. Por lo tanto, aquí sí o sí tiene que haber 6 cargas positivas que me está aportando este hierro. Pero como hay 2, tengo que dividir en Más 2. 3. Por lo tanto, el hierro está con número de oxidación más 3. Porque 3 por 2 me dan los 6 cargas de negativa y 3 por 2 me dan las 6 cargas negativas que aporta el oxígeno. El número de oxidación, de nuevo y repito, aunque sea insistente, es este. Es el número con el que está trabajando cada uno de los elementos que forman la molécula. Y este es el cálculo auxiliar que usamos para saber cuál es el número de oxidación. Entonces, si usted me pone el número de oxidación -6, está mal. Y si me pone el número de oxidación de hierro +6, está mal. El número de oxidación es el individual de cada uno de los elementos que forman la molécula. +3 o -2. Lo que podríamos hacer es de este óxido, por ejemplo, es también cuál sería la fórmula de Lewis, que sería el dibujito que corresponde a este. Teníamos un óxido que era entonces hierro 2, oxígeno 3. Lo he puesto separado nada más que para que les pueda resultar más fácil verlo, pero... Entonces, ¿cómo vamos a distribuir? Tenemos el hierro y el oxígeno. El hierro, por la posición que tiene en la tabla periódica, ¿cuántos electrones tiene la última capa? ¿Cuántos electrones tiene en su orbital? 2, profe. No. 6 no tiene. 7, si no estoy mal. ¿Quién da más es esto entonces? Claro. Bueno, No decía un 6, un 7. Sí, 7. en la última capa sería el número de electrones que tienen en los orbitales D. Si lo buscan el hierro, está 6. en el D, en el medio. Contando desde el primer D, ¿qué lugar ocupa? 6. 6. Entonces, tiene 6 electrones en su última capa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de poner? Es los átomos acomodados de manera, aquí tenemos un hierro, y aquí vamos a poner, esperen que voy a correrlo, lo voy a borrar ya este. Han visto que en la molécula era hierro 2, oxígeno 3. Entonces tenemos 2 hierros y 3 oxígenos que acomodar. Oxígeno, oxígeno, me salió chiquito, y esperen que corro este aquí, y oxígeno aquí. Entonces, lo que tengo que acomodar es los electrones de manera que todos queden compartiendo 8. Hemos dicho que el hierro, por estar en el sexto lugar, tiene 6 electrones en su última capa. ¿Y el oxígeno? ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? También 6.
6 también. También 6. Entonces, a ver si puedo hacer un puntito con esto. Sí. Tengo 6 electrones. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto me faltan para llegar a 8? 2. 2. Entonces, sin duda, le puedo pedir a uno o pedir al otro. En este caso, le es más fácil a la molécula Dar. tomar 2 del mismo que tomar uno de este oxígeno y otro de este otro, porque si no, no queda par. Pero después vamos a ver lo que se llama la resonancia, que podría ser. Una opción sería, tengo 6, y el oxígeno tiene, lo vamos a hacer más grandecito para diferenciarlo, 2, 4, 6. Entonces, estos 2 que están aquí, los pongo de este lado. Son 6 los que tiene, que no, 2, 4, 6, perdón, sí, me estaban faltando. Y los del oxígeno, hemos dicho que los íbamos a... Ay, no tengo cómo deshacer. Y los del oxígeno, perdón, esto sin, la próxima tengo por suerte ya un pizarrón y unas tizas de las normales para... Entonces, los electrones del oxígeno son 2, 4 y 2 que no los necesito compartir con nadie. Entonces, el octeto de este oxígeno lo voy a formar de los 6 que él tiene y le tomo prestado 2 al hidrógeno, al hierro. El hierro tiene 6, necesito 2 más. Voy a compartir con estos 2 del oxígeno. Entonces, el octeto de este hierro lo voy a formar con los 6 propios más 2 de este otro oxígeno. Y este oxígeno también, como este tiene 2, 4, 6, 2. Esto ustedes van a ver que es mucho más como tanteo, si tiene una coherencia química, pero uno va viendo porque vamos a encontrar más de una forma de acomodarlos para obtener el resultado. Nosotros lo que tenemos que lograr es que formen o compartan 8 electrones, de manera que se presten o se den con los elementos con los que están formando parte. Hemos dicho que el hierro en general es un metal, por lo tanto va a tender mucho más a compartirlos que a tomarlos para sí. Entonces aquí cada uno tiene 6, necesitamos 2. Lo hemos puesto de manera que logremos acomodarlos como para que puedan quedar 8 en cada uno. Ahí está. Entonces aquí podemos dibujar el octeto del oxígeno, 6 que tiene de él, y en este caso está compartiendo 2 con el hierro. El hierro va a compartir 2 con este oxígeno, y este oxígeno puede completar su octeto de esta manera. De manera que, si nosotros podemos escribir de esta manera, ven que aquí los he puesto como que está compartiendo con el oxígeno, o podía haber estado compartiendo estos 2 electrones del oxígeno, de manera que genere un enlace lo suficientemente fuerte del hierro con el oxígeno para formar esta molécula. Esto, con lo que les he querido mostrar, les iba a mostrar la otra opción, pero me parece que les complico hoy demasiado, porque esto, con esta complejidad de la molécula no va. No les voy a tomar en el parcial. Pero más que nada para introducirlos en el tema del que sigue, que... que es la resonancia. Si uno
Aquí tenemos un ejemplo más simple, que es un óxido de nitrógeno, donde tenemos los 3 oxígenos alrededor del núcleo, y uno diría, ¿cómo se combinan esos oxígenos con respecto al nitrógeno? Y hay distintas maneras. Yo puedo decir que en realidad este oxígeno es el que le aporta los 2 electrones que le faltan al nitrógeno. El nitrógeno tiene 5, entonces le faltan 3. Uno le aporta a cada uno de los oxígenos y 2 que le faltan para llegar a 8. O puedo decir que este oxígeno es el que le aporta. O lo que puede ser es este oxígeno. Entonces, en realidad, existen 3 estructuras de Lewis posibles, reales, como que tienen, que puede dar o presentar esta molécula. A eso, cuando existen distintas estructuras reales de posibilidades, es lo que se llama resonancia. Porque en realidad, las 3 existen simultáneamente e interconvirtiéndose en forma automática entre ellas. A eso se le llama resonancia. Pero en realidad quedamos colgados, me parece, con un ejemplo que no tenga ni oxígeno ni hidrógeno. Pero para este parcial no se hagan problema porque como no hemos dado toda la parte de nomenclatura de los oxidrilos o de los iones, no van a ir ninguno que no tenga o el oxígeno o el hidrógeno, para que, salvo que sean monoatómicos los elementos, para que ustedes pongan el número de oxidación. Así podemos avanzar en el PowerPoint de hoy, si no, no vamos a terminar, que queda media hora nomás. Pero si tienen alguna duda, yo les vuelvo a explicar o me mandan por, si es algún ejemplo que no lo puedan resolver, y les mando un video por el WhatsApp, o si no, algún link que puedan consultar que estén con algún ejemplo claro. Sigamos entonces en lo que hace a los enlaces atómicos, pero intramoleculares. Estos van a ser, acuérdense que hemos hablado del enlace, es la unión de distintos átomos que pueden presentar para formar una molécula. Esa molécula tenía distinto tipo de enlaces. El enlace iónico, que es el primero que hemos visto, que es en el que vamos a compartir o se va a unir un átomo que, esperen que algo se ha bloqueado aquí, que es muy electronegativo, o sea que de la tabla periódica está muy a la derecha, con un elemento que está en la tabla periódica muy a la izquierda, primera o segunda fila nomás. Cuando ese tipo de molécula está formada por 2 átomos de esas características, uno muy metálico y el otro muy no metal, poniéndole la palabra muy simplemente para que lo entiendan, porque están en los extremos de las tablas periódicas, el tipo de enlace que se forma es un enlace iónico y por lo tanto lo que se forma es un ion. Ese es el único caso, comparado a lo que hemos visto antes, donde los electrones realmente son cedidos, son dados. O sea, el cloro, que tiene 7 en su última capa, le toma, le quita, le saca el electrón del sodio para formar su octeto, porque el sodio se queda con el orbital de la capa anterior, perdió el electrón entero. O sea, ese es el único caso donde podemos decir claramente, cuando se forma un ion, que perdió un electrón y ganó el cloro un electrón. En cambio, cuando la unión de los elementos son 2 de la parte de la tabla periódica de la derecha, o sea, son los no metales, aquí vamos a hablar de un enlace covalente. Y ese covalente puede tener distintas características. Puede ser polar, no polar o ondativo. ¿Dónde está la diferencia? Es polar cuando algo de carga tienen, donde la unión de estos 2 elementos son sí no metales o sí de la parte de la derecha de la tabla periódica, pero no son el mismo. Por ejemplo, carbono y oxígeno. Entre el carbono y el oxígeno están en la tabla periódica uno al lado del otro, pero siempre el que más a la derecha esté va a ser más electronegativo. En este caso, el más electronegativo, el que más a la derecha en la tabla periódica está, va a tener ligeramente un poquito más de carga negativa que el otro. Que en este caso, ¿cuál sería? El oxígeno. El oxígeno.
el oxígeno. El oxígeno está en la tabla periódica al lado del carbono, pero al lado hacia la derecha. Por lo tanto, es ligeramente más negativo que el carbono. Entonces, este enlace, a pesar de los dos ser muy electronegativos, está ligeramente cargado negativo, como distribuido un poquito más de carga hacia la derecha, o en este caso, porque el oxígeno está dibujado a la derecha, hacia el oxígeno. Entonces se considera que la distribución no es uniforme de la carga, sino está ligeramente, es lo que se dice, polarizado. En cambio, cuando los dos elementos son el mismo, la carga negativa es la misma. Por lo tanto, están exactamente a la misma distancia los electrones del centro. Los dos tienen la misma carga. Entonces están neutralizados. Por lo tanto, es un enlace covalente no polar. Tienen la misma electronegatividad. Están como los electrones tironeados hacia el núcleo a una misma distancia. Entonces, no presentan una diferencia de carga en ninguna parte de la molécula. Y el dativo es simplemente un elemento que no necesita, ya cubierto. Era el caso de este elemento que es un óxido del cloro. El cloro tiene 7 electrones en su última capa, o sea, necesita 1. ¿A quién le pide ese 1? A este oxígeno. Entonces completa los 7, pero él tiene disponible otros 2 aquí, 2 y 2, que sí le hacen falta al oxígeno, que era un poco lo que queríamos ejemplificar en el óxido del hierro, que sí le hacen falta al oxígeno para completar los 8. Entonces, en ese caso, el enlace se llama dativo. Los presta para completar el octeto, pero a él no le aportan nada. Entonces se denomina elemento dador, que comparte par de electrones con otro, que se denomina aceptor, que no le aporta ningún electrón al enlace. ¿Qué número le Entonces, pondríamos, profe? como número de oxidación, a ver, lo escribamos, viene la pregunta, tenemos, aquí la fórmula química es cloro, oxígeno, 4. Sabemos que el oxígeno sí o sí tiene el número de oxidación menos 2. Entonces, perdón, ¿no? Esta molécula, presten atención Más 8. a esto, está cargada, no está neutra. Esto es un ion. Entonces, si esto es un ion que tiene 4 oxígenos, 4 por 2, esto es para el cálculo, abajo. 4 por 2 menos 8. El resultado de esta suma algebraica, ¿qué valor va a ser aquí? ¿Va a ser 0? No, menos 1, ¿que no? Menos 1. Claro. Menos 1, porque no es una molécula neutra, sino es una molécula cargada. Entonces, para que esta suma algebraica me dé menos 1, ¿qué valor tiene Más que tener el 7. cloro? Más 7. ¿Cuántos cloros hay? 1. Por lo tanto, el número de oxidación o la valencia con la que está trabajando en ese momento es más 7. Y las valencias del cloro eran 1, 3, 5 y 7. En este óxido, en este ion, porque no es un óxido puro, sino es un ion cargado, tiene valencia menos 1, el cloro está trabajando con la valencia 7. Trabajando con la valencia 7, pero el número de oxidación es más 7. El número de oxidación siempre hay que escribirlo con carga, salvo que sea 0, que no da 7, necesita. profe? Porque aquí, cuando la molécula es neutra, esto tiene que dar 0. Pero si la molécula está cargada, como en este caso, tiene que dar menos 1. Si el oxígeno, que hemos dicho que siempre vale menos 2, está aportando 8 cargas negativas. Para que esta suma algebraica de menos 1, aquí estaba faltando un más 7. Entonces, como hay un solo cloro, es más 7. Si hubiera habido 2 o 3, hay que dividir en el número porque el número de oxidación es individual. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe.
Entonces, seguimos con un enlace metálico. Entonces, resumiendo, estamos viendo los tipos de manera que se combinan los átomos de la tabla periódica. Cuando se combinan uno y uno de cada extremo, es un enlace iónico. Cuando se combinan los dos de la derecha, los dos no metales, es un enlace covalente. Y cuando se combinan los dos del extremo de la izquierda, o sea, los metales, es un enlace metálico. ¿Qué es un enlace metálico? Si hemos dicho que tienen la capacidad de perder electrones, los dos, qué difícil es pensar que se combinan. Y sin embargo, estos elementos de baja electronegatividad pueden unirse, en general son en estado sólido, son más duros. ¿Y qué particularidad tienen? Como tienen la capacidad de perder esos electrones, forman como una nube externa, como si estuviese separada o alejada de esos núcleos, de electrones que se están moviendo y corriendo entre ellos. Están como esos electrones deslocalizados, se llaman. Entre un átomo y otro. Es como si estuvieran arriba, como si estuvieran encima, formando casi una órbita en conjunto de electrones que se mueven. Ese movimiento de electrones es, por ejemplo, la conducción de la electricidad. Esa unión entre dos elementos de baja electronegatividad, metales, que forman esa nube de electrones. Por eso se llaman los metálicos buenos conductores de la electricidad, porque la electricidad es un flujo justamente de electrones que van como circulando o pasando de un átomo a otro, de una molécula a otro, en el caso de que sea a través de distintas moléculas. Entonces, lo que aquí queremos ver es qué es un enlace metálico, unión de dos elementos de baja electronegatividad, o mejor dicho, también de dos elementos metálicos, que forman una nube electrónica donde los electrones están fuera, deslocalizados. Y el ejemplo sería que vemos que los electrones de la última capa están como afuera, no están como dibujando la órbita que uno idealmente describe como la forma de un átomo. Hasta ahí lo que hemos visto es cómo se relacionan los átomos dentro de la molécula. Pero a su vez las moléculas se relacionan entre ellas, formando lo que se llaman enlaces intermoleculares, entre moléculas ya, no entre átomos. Y ahí tenemos parecidos, pero presten atención para que puedan entender la diferencia. Está el enlace iónico. Les voy a hacer la analogía en cada caso para que cuando lo estudien un poquito más en profundidad, esto les sirva de repaso. Hemos dicho que el iónico era en el enlace intramolecular o enlaces atómicos, un elemento metálico y un no metálico, un positivo y un negativo. En cambio, el enlace iónico entre moléculas, la molécula tiene que tener algo de carga, porque si no, ¿cómo se van a unir? Tiene que tener una parte positiva y una parte negativa. Y la positiva se va a unir con la negativa. Entonces tiene que ser una molécula que algo de carga tiene. Por lo tanto, un enlace iónico no lo puede formar si no es una molécula que de alguna manera le ha generado o se le ha aportado una carga. Entonces, ¿quiénes tienen carga? Los iones, que hemos dicho que o pierden un electrón o lo ganan, o son positivos o son negativos. Sería este ejemplo. A ver si está aquí. El ejemplo, no lo tenemos dibujadito claramente. Es o el sodio que se ha quedado positivo o el cloro que ha quedado negativo. Entonces, ellos van a formar enlace iónico. Sería el primer tipo de enlace, ion con ion. Una carga positiva, una carga negativa, tipo imán, se unen el positivo con el negativo, formando un enlace entre moléculas cargadas. En cambio, cuando es dipolos, como lo que hemos dicho recién, no tienen una carga positiva o una carga negativa, sino tienen una ligera carga positiva y una ligera carga negativa, simplemente por la ubicación de sus elementos en la molécula. Como es, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Tiene un delta negativo del cloro y un delta positivo del hidrógeno. Los dos estarían actuando aquí como electronegativos, donde uno es más electronegativo que el otro y por lo tanto genera en esta molécula, que la imaginemos como digamos, esta elipse,
donde vamos a tener hacia un sector de la molécula positiva y otro sector le vamos a poder determinar una carga ligera, carga negativa. Entonces, estas moleculitas que andan flotando, imaginemos en un medio acuoso, van a interaccionar entre ellas desde las zonas que tienen cargas opuestas. Ese enlace entre estas moléculas es un enlace iónico, pero llamado momento dipolar o un enlace dipolo, ión-dipolo. ¿Sí? O sea, si nosotros ponemos en el agua, imaginemos como si fuesen pelotitas, o como si fuesen cápsulas, o como si fuesen estos, que parecen, sí, parecen unas cápsulas, que están cargadas, van a tratar de pegarse o unirse por cargas diferentes. Solo van a tener cargas los iones o los ión-dipolos, que son enlaces covalentes con diferencia de electronegatividad que ha generado esta diferencia de carga. Otro enlace. Ahí está de nuevo el ejemplo. Formamos el ión dipolo y se van a unir por las cargas opuestas. Estas también se llaman fuerzas, son fuerzas mucho más débiles, y hay distintos ejemplos en la naturaleza. Entre esas, las que se llaman fuerzas de London, o también lo que se llama puente hidrógeno. Y del puente hidrógeno sí hacemos un comentario aparte, porque a pesar de considerarse una más débil, una unión más débil, esta unión, este puente hidrógeno, generalmente se da entre las moléculas del agua. Imaginemos que este es un esquema de una molécula de agua que es oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, donde tienen una ligera carga positiva en el hidrógeno y negativa en el oxígeno, va a poder formar un puente hidrógeno con elementos muy especiales, que son átomos chiquititos, como el flúor, oxígeno y nitrógeno, que si se acuerdan, cuando describíamos el tamaño del radio atómico al estar en el primero del grupo, son de los más pequeños de su grupo, y son muy electronegativos por encontrarse estos tres a la derecha de la tabla periódica. Con el hidrógeno del agua van a poder formar este que se llama puente hidrógeno. Este puente hidrógeno tiene la característica de ser muy resistente a los puntos de ebullición y puntos de fusión, lo que hace que cuando sucede este enlace no son fácilmente destruibles y tienen alto punto de fusión o punto de ebullición, lo que le da esa fortaleza al enlace. Entonces, esto dentro de lo que se llaman enlaces intermoleculares, entre moléculas, tenemos como un ejemplo de muchos existen en la naturaleza, incluso para estabilizar como la molécula del ADN, estos enlaces intermoleculares del puente hidrógeno, donde tienen que saber esto de que es la unión entre un elemento chiquito muy electronegativo y el hidrógeno del agua. Ahí hemos terminado. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, profe. Por mí no, profe. Como se cortó la luz en el medio, o se me cortó la computadora, se han generado dos audios separados. Así que esta los voy a subir como dos links. Link 1 y el 2. Cualquier duda me preguntan. El jueves a las 4 nos encontramos en el parcial y no se olviden de tener las condiciones que le hemos pedido. Y cualquier duda en estos días pueden preguntarme. Creo que van a tener una clase de consulta con el profesor Yu, ¿te ha dicho? Y Sí. nos vemos el jueves entonces. Bien, profe. Nos vemos. Bueno, profe. No, profe. No, Luego. Hasta luego, profe.